Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. Si te quieres integrar al grupo, si tienes alguna pregunta relacionada con el tema, lo puedes hacer con toda confianza. En Facebook te recomiendo que te integres al grupo Derecho Agrario. En YouTube, que ingreses al canal Ramón Herrera Chela. En ambos lugares vas a encontrar este video grabado de manera permanente y cerca de 350 videos más. Este tema aplica para hombres y mujeres por igual. Continuamos con el análisis de la ley agraria vigente desde 1992. Hoy, por mayoría de voto, gana el tema respecto al siguiente conjunto de artículos. Iré pausándome para hacer la respectiva explicación o comentario. Artículo 103, Ley Agraria. Los ejidatarios que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo, con los requisitos de asistencia y votación previstos por la fracción octava del artículo 23 de la Ley Agraria. La asignación de parcelas de los ejidos que opten por la calidad comunal será reconocida como legítima. Es decir, un ejido tiene la libertad, el derecho en todo momento de convertirse al régimen comunal mediante una asamblea de formales especiales, de esas asambleas que normalmente se utilizan para la delimitación de asignación de tierras. Y si en el ejido ya existen parcelas, estas se deben de respetar si se cambia al régimen comunal. Incluso se entiende que si algunas de las parcelas del ejido ya adoptaron el dominio pleno, pues deben de conservarse como tal. Continúa el artículo 103. A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, el ejido se tendrá por legalmente transformado en comunidad. Por resolución no se refiere a una sentencia del Tribunal Agrario, más bien la resolución que toma la Asamblea reunida con las formalidades especiales que señala la ley agraria. Toda su documentación, sellos, etcétera, pues deben de actualizarse. Ahora debe manejarse como comunidad si esa fue la decisión tomada en asamblea. Y en lugar del reglamento interior, que es el que por lo general tiene un ejido, será un estatuto comunal. Cuando los inconformes con la conversión al régimen comunal forman un número mínimo de 20 ejidatarios, estos podrán mantener como ejido con las tierras que les correspondan. De hecho, sí conozco algunos casos así. Por ejemplo, en el sur de Sinaloa se dividió un núcleo de agrario, porque algunos no estuvieron de acuerdo con la conversión de comunidad a ejido. De modo que, atendiendo a lo que dice este artículo 103, se creó el ejido Chametla y la comunidad Chametla. Ambos conservan el mismo nombre. Y obviamente pues funcionan por separado. Cada uno tiene su propia personalidad jurídica, su patrimonio, sus representantes legales, etc. Artículo 104. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea con los requisitos previstos en el artículo 24 a 28 y 31 de esta ley agraria. A partir de la inscripción de la resolución respectiva en el Registro Agrario Nacional, la comunidad se tendrá por legalmente transformada en ejido. Cuando los inconformes con la conversión al régimen ejidal formen un número mínimo de 20 comuneros, estos podrán mantenerse como comunidad con las tierras que les correspondan. Es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Una comunidad que quiera convertirse en ejido. Así que aplica exactamente lo explicado en el artículo anterior. Artículo 105. Para su administración, las comunidades podrán establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como adoptar diversas formas organizativas sin perjuicio de la facultad de los órganos generales de la Asamblea. Estos podrán establecer el régimen de organización interna de los grupos comunales o subcomunidades. Es decir,
existen comunidades indígenas con sus propios gobiernos tradicionales, autónomos de hecho, al interior, que se eligen y funcionan de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, muchas de ellas de muchísimos años atrás, ancestrales pues. Dichas autoridades indígenas no tienen la representación legal, como sí la tiene el Comisariado de Bienes Comunales. Eso es sumamente importante, de acuerdo a las facultades y reconocimiento legal que le otorga la ley agraria, en este caso al Comisariado de Bienes Comunales. Obviamente, pues si la costumbre de la Asamblea Comunal o su estatuto comunal lo permite, pues seguramente no hay impedimento que, por ejemplo, el jefe de la comunidad indígena o el gobierno de la comunidad indígena pueda a su vez desempeñar un doble cargo como el presidente del Comisariado Ejidal, si así lo elige la asamblea y si su reglamento pues no se lo impide. De hecho, también tengo una anécdota de una comunidad cora en la Sierra de Nayarit. Tanto venía por un lado el Comisariado de Bienes Comunales, presidente, secretario y tesorero titulares, y acompañado del gobierno indígena, con su bastón y sus atuendos, y acompañado literalmente de sus chamanes y todo eso, muy respetuoso por cierto. Y ellos querían intervenir en la audiencia porque era un conflicto serio ahí por unas tierras contra la Comisión Federal de Electricidad, y el magistrado les dejaba claro, les insistía que sí podían hacer uso de la voz, pero lo que pedían tenía que hacerlo el comisariado. Por ahí se dio de hecho un desacuerdo entre el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y el gobierno de la comunidad indígena, y la sugerencia, de hecho de mi parte, fue que lo plantearan en el seno de la asamblea. Seguramente allá al interior de su comunidad ambos pueden tener el mismo peso por la figura que representan, pero de allá tienen que salir acuerdos consensados, y el portavoz oficial es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales. De esa forma se pudo encontrar una solución práctica sin menospreciar la representación del gobierno que estaba ahí en la sala de audiencia de la comunidad indígena. De hecho, las autoridades tradicionales, como este gobierno indígena, deben ponerse de acuerdo al interior de su comunidad, en su estatuto comunal, en acuerdos de asamblea, de qué forma se van a dividir sus funciones y sus facultades. Y eso se debe de decidir en el seno o en el pleno de la asamblea de comuneros debidamente convocados, para evitar pues desorganización, para evitar una situación como la que estoy planteando que se presentó ahí en la sala de audiencia, porque por un lado el Comisariado de Bienes Comunales estaba en desacuerdo con que la comisión estaba ya trabajando sin pagar la debida indemnización, y por otro lado el gobierno indígena sostenía que no había problema, que después vieran ese tema, que era prioritario que la comunidad pues tuviera el servicio de energía eléctrica. Por eso se daba ese desacuerdo. Finalmente pues ambos tenían hasta cierto punto la razón, pero lo que importaba era la voluntad de la asamblea manifestada a través del Comisariado de Bienes Comunales. Por otro lado, en ese mismo artículo 105, existen comunidades territorialmente grandes, es decir, que son dueñas, literalmente, de grandes extensiones de tierra. Y por lo tanto, dentro de esas extensiones de tierra existen varios poblados o grupos pues de personas asentados dentro de las tierras comunales. Por lo que para un mejor funcionamiento al interior se pueden dividir. Es común encontrar algunas comunidades que tengan su nombre, comunidad, por ejemplo, Chametla y sus anexos. Significa que hay varios poblados dentro de esa comunidad
que cuando se llegó a la asamblea del Procede, decidieron quedar integrada como una sola gran comunidad, y al interior pues dividirse en anexos o subcomunidades. Y por lo general en los reglamentos internos se establece que se van a respetar las diferencias, sus propios gobiernos, sus propias tradiciones, si las hubiera. Artículo 106. Las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley que reglamente el artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción séptima, ambos del artículo 27, ambos de la Constitución Federal. México, como nación, tiene firmado varios tratados y convenios internacionales en temas de derechos humanos, y algunos de ellos en temas de derechos indígenas, de los pueblos originarios. Y los pueblos indígenas o la comunidad indígena goza de ciertas protecciones especiales hacia sus tierras, sus bienes distintos a las tierras, por ejemplo, de esa comunidad indígena. De hecho, el pleito se presentó porque había un cerro donde, por tradición, se hacía una fiesta alrededor, como una especie de ritual, y la comisión quería pasar cerca de ese cerro sin pagar, y ahí es donde empezó el desacuerdo. Y el gobierno pues federal, y de hecho todos los gobiernos estatales y municipales, están obligados a respetar la identidad de la comunidad indígena, sus usos y costumbres ancestrales, muchos de ellos que sobrevivieron a la época de la colonia española, y procurar resarcir el perjuicio o deuda histórica con esta clase de protección especial que se tiene, pues esa deuda histórica que se tiene hacia los dueños originales o originarios de esta tierra que hoy conforma nuestro país, México. La única condición que ha puesto la Corte, bueno, esa también viene desde el extranjero, la reiteró la Corte, es de que los usos, costumbres, tradiciones de las comunidades indígenas no deben de ser motivo para violentar derechos humanos. Por ejemplo, derechos humanos de que menoscaben a la mujer y sus derechos, a los menores de edad, o a personas pues, que tengan sus preferencias distintas a las acostumbradas. Entonces, esa es la única condición, porque si un uso, costumbre o tradición violenta derechos humanos, puede intervenir la autoridad competente, pues para ahí buscar una solución donde se pueda convivir en paz y no se le cause perjuicio a ninguna de las dos partes. Artículo 107. Son indispensables a las comunidades, son aplicables a las comunidades todas las disposiciones para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravenga lo dispuesto en este capítulo. Precisamente a ese artículo es al que me refiero en casi todos los videos, de que aplica para ejidos y comunidades, al artículo 107, cada que inicio un video. Porque si bien es cierto la ley agraria vigente que hemos estado analizando fue redactada en la lógica de que aplica para los ejidos, pero pues también se usa para regular las comunidades indígenas y no indígenas. Y las comunidades pues solamente disponen de este capítulo que estamos finalizando dentro de la ley agraria. En realidad debieron haberle dedicado más artículos, porque sí tienen características muy propias las comunidades. Y el detalle con esta ley agraria es de que dice que aplica todo, lo que es para el ejido también aplica todo hacia las comunidades, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en este capítulo, insisto. Pero la ley agraria en sí no excluye de manera expresa, no exenta de manera literal ciertos temas polémicos, por ejemplo, como la adopción del dominio pleno, que un ejido sin mayor problema lo puede adoptar. Hacia el sur y suroeste del país está la postura enérgica en algunas zonas de que no se puede adoptar el dominio pleno en las comunidades, y no es tanto que la interpretación de la ley lo prohíba, se entiende
que los integrantes de esa comunidad lo que procuran junto con las autoridades que tienen jurisdicción en esa zona, proteger el patrimonio comunal, porque recordemos que la tierra pues es el principal patrimonio de las comunidades, de los grupos indígenas. Entonces, pues para que no se conviertan en propiedad privada y que siga la tradición generación tras generación. En ese sentido, pues se entiende que es un rotundo no adoptar el dominio pleno hacia esas zonas del país, pero acá en el noroeste, donde hay zonas que son comunidades, pero no indígenas, ya no hay usos ni costumbres, o nunca las hubo, ahí se adoptan el dominio pleno sobre parcelas, pues la ley no lo prohíbe expresamente. Pero eso sí, de acuerdo a este capítulo que estamos finalizando, si lo vuelves a leer o checas los videos, está más que claro que una comunidad sí puede ceder parte de sus tierras de uso común, por ejemplo, a una empresa privada. Sí puede convertir en esa modalidad, pues, su tierra tradicionalmente de uso común a una empresa privada, ya sea que la misma comunidad integre la empresa privada o se asocie con personas externas o bien con empresas del exterior. Y los certificados, de hecho, de uso común también se pueden vender en la moneda pública a través de un juicio sucesorio cuando no hay sucesores designados y no existe ninguna persona que pueda adjudicarse vía sucesión los derechos. Entonces se tiene que rematar y el mejor postor puede comprar el certificado de uso común. El dinero es para la comunidad en este caso. Pues así las cosas, gracias por tu atención hoy viernes, gracias por tus saludos y nos vemos pues mañana en el diplomado que nos estén tomando y el lunes con los nuevos temas que se someterán a votación. Pasen pues excelente fin de semana.